Bien, entonces esta va a ser la clase de introducción. Presentar. Lo que vamos a hacer, como vamos a aclarar un poquito más con lo que se estaba diciendo, tenemos la clase de introducción a las construcciones. Lo que vamos a analizar es las rocas, bueno, algo más específico que va a ser los áridos, los ladrillos que se utilizan, los conglomerantes, los hormigones, los metales, vidrios, materiales plásticos, materiales bituminosos también y pinturas. Ok, vuelvo a aclarar un poquito. No es que yo sea un experto en todo esto, es muy amplio, pero la idea es que tengamos eh, ese diálogo. Ustedes pueden estar colocando sus comentarios. De eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Si es que fuese una duda o fuera de clases o algo, aquí tienen el correo electrónico. Hasta ahorita nadie ha tenido inconvenientes en poder acceder al material. Eso es lo que asumo. Si tienen acceso al material, entonces podemos seguir adelante. Ustedes ahora ya tienen las diapositivas, ya tienen la bibliografía inclusive. Bien, lo que más se va a trabajar es en Google Drive. Google Drive es, para empezar, es esa carpeta virtual que les he podido proporcionar. Esa carpeta virtual contempla archivos PDF, archivos puede tener también archivos en Word y en este caso también tiene archivos de diapositivas. Bien, esta sería nuestra primera diapositiva. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo, por decir, de la materia en sí? Vamos a aclarar el objetivo, pero más o menos a qué nos estamos metiendo. Tenemos como una generalidad con respecto a la introducción a la construcción, que es una función básica de la ingeniería civil. Comprender qué materiales vamos a utilizar. Y de la construcción, a ver, una función básica de la ingeniería civil y de la construcción es la de satisfacer y mantener las necesidades de la infraestructura de la sociedad. Esa infraestructura incluye los edificios, los sistemas de tratamiento y la distribución de aguas, los sistemas de alimentación y procesamiento de aguas residuales, los diques, puentes y los pavimentos de autopistas y aeropuertos. Bien, los requisitos de los materiales e instalaciones de ingeniería civil y de la construcción son diferentes de las otras disciplinas de la ingeniería. Frecuentemente, en las estructuras de ingeniería civil requieren toneladas de materiales, con un número relativamente bajo de réplicas de diseños específicos. Ok, el objetivo en sí de la materia es saber qué material voy a utilizar. Por ejemplo, aquí en la foto especificamos para el puente Beijing. Para el puente Beijing de Cochabamba, qué materiales se está utilizando o qué tipo de tecnología se está utilizando para este puente que ya se ha construido en Cochabamba. Es un puente curvo, se ha utilizado hormigón preesforzado. Entonces nosotros ya tenemos que identificar primero un problema. Aquí había demasiada bueno, se podría decir demasiado tráfico, para lo cual la solución es un puente distribuidor. Un puente superior y un puente inferior, el cual es circular. Esto ya se está haciendo a nivel nacional. Esta es un tipo de solución y lo que han hecho es buscar de dónde buscar los materiales. Obviamente, los materiales con los cuales ha sido construido tienen que ser cercanos a esta obra de emplazamiento donde se está emplazando. Bien, entonces un primer objetivo es saber con qué material. Obviamente también lo podrían haber hecho de estructura de acero, utilizar todo acero, pero si habían, por decir que el hormigón es mucho más económico que el acero, entonces han preferido utilizar el hormigón. Bien, también tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, a ver qué nos dice. El tema de los materiales
de ingeniería ha registrado un enorme avance en las últimas décadas. Como resultado, muchos de los materiales convencionales han sido sustituidos por otros materiales más eficientes o han sido modificados para mejorar sus prestaciones. Ok, por decir, eh, esto es de un libro un poco antiguo. Con respecto, hablamos del hormigón y el hormigón preesforzado. ¿Cuál de los dos es más beneficioso? Obviamente va a ser el más beneficioso el hormigón preesforzado. ¿Por qué? Porque puedo abarcar luces un poco más largas. Por decir, puedo tener un puente de 8, inclusive más metros, 20 metros por decir, pero solamente si no utilizo el preesfuerzo, solamente voy a poder abarcar hasta una longitud de 8 metros, por decir. De eso es lo que está hablando. Hay nuevas tecnologías que están reemplazando a las antiguas con respecto a tratar de utilizar o mejorar la utilización de algunos elementos. Los ingenieros civiles y de la construcción deben ser conscientes de estos avances, o sea, totalmente va a seguir cambiando las normas, va a seguir cambiando los avances, vamos a tener nuevos materiales, pero llega un punto donde también tenemos que tomar en cuenta de que estos avances no son tan rápidos. Por decir, aquí en Sucre las construcciones son de hormigón armado y eso se está realizando aproximadamente desde hace casi unos 60, unos 70 años, bueno, por decir 60 años. Desde hace unos 60 años se están utilizando el hormigón armado para las construcciones. Ese avance se podría decir que a nivel de Sucre se ha detenido, pero eso no quiere decir que lo estemos utilizando de una mejor manera. Ok, debemos ser conscientes y ser capaces de seleccionar el material más efectivo en términos de costo o de coste, o usar los modificadores apropiados para cada aplicación específica. Ok, por decir, muestro este nuevo material que es ya lo conocemos bastante, tal vez, es la fibra de carbono. Por decir, si este material es más durable que el hormigón, ¿por qué no diseñamos casas con fibra de carbono? ¿O por qué no diseñamos puentes? ¿O por qué no diseñamos, por decir, torres eléctricas o torres como inclusive la que se encuentra en el parque con fibra óptica? Se puede decir que es un poco caro, pero actualmente ya ha debido bajar bastante su precio. Pero entonces, ¿por qué no seguimos realizando esas o podemos hacer esas construcciones con fibras de carbono? ¿Por qué? Porque no existe una normativa. Ok, aquí también tenemos una limitante. Si nosotros empezamos a hacer construcciones, debemos seguir un lineamiento. Ese lineamiento tiene que ser una normativa. Esta normativa es la que nos dice que es mejor, se podría decir, exige ciertos materiales. Por ejemplo, si ustedes entran al SICOES, que es el sistema de contratación a nivel nacional, entonces van a encontrar estructuras, por decir, un colegio. Quieren construir un colegio para tal, por decir, para Yotal. Quieren construir un colegio para Yotal. Entonces, dentro de las especificaciones técnicas nos dice qué normas vamos a utilizar, qué materiales vamos a emplear. Obviamente no va a aparecer el colegio que sea diseñado con fibra de carbono. Entonces, como no tenemos una normativa para diseñar con fibra de carbono, entonces seguimos empleando el hormigón armado y, si en el caso amerita, tal vez estructuras metálicas. A nivel de hormigón armado, muchas de las instituciones están utilizando ciertas normas, como la norma norteamericana. Y se puede decir que actualmente lo que nos impide diseñar estructuras con fibra de carbono son las normas. Y también la oferta y la demanda, también los dueños, ¿no? Si un dueño, por decir, un dueño te dice, construye un puente,
pero quiero que me lo hagas un puente con hormigón pretensado, no con, bueno, no con fibra de carbono. Con respecto a eso es que se puede decir que tenemos esa limitante para hacer estructuras con fibra de carbono. Ok, hay materiales mucho mejores que el hormigón. Está el acero también. El acero es mucho mejor que el hormigón. Hay muchos materiales también así, como la fibra de carbono, pero no diseñamos estructuras con esos nuevos materiales. ¿Por qué? Porque no existe una normativa para que se pueda diseñar con ese tipo de material. Solamente tomando en cuenta eso, ¿no? Obviamente a nivel particular, uno, si es el propietario, puede estar diseñando este tipo de estructuras dependiendo si puede acceder a este material. Bien, continuamos. Ok, bueno, eso creo que les explico un poquito, pero veamos un poco. Esta clase, por decir, van a aprender el 100% y van a empezar a olvidarse ya al día de mañana, solamente se van a acordar el 80%, y así sucesivamente, que al tercer día solamente se ven acordando el 60%, y así llega hasta el suelo. O sea, de aquí, por decir, a un año, ya, bueno, es un ejemplo muy exagerado, de que, por decir, de aquí a un mes ya ni se van a acordar de esta clase. Pero el objetivo es que ustedes, dependiendo de cómo van a sacar provecho, volviendo a repasar, volviendo a ver este video que se está grabando, o con respecto a otro tipo de aprendizaje también. Ok, importante el repaso. Repaso, si es la primera vez, pueden volver a recuperar el 100% de la información que ganan, pero ya no hacerlo todos los días. Obviamente, si hoy día es la clase, mañana repasan, ya no al otro día, y ese intervalo se puede crecer. Y lo que van a retener va a ser mayor porcentaje. Obviamente, van a perder información, se van a ir olvidando. Esto es lo común. Lo común es que nos vayamos olvidando de las cosas. Normal. Por eso se llama esta gráfica curva típica del olvido. ¿Por qué muchas personas nos olvidamos? Porque es normal que nos olvidemos. No estamos enfermos, no estamos con una enfermedad fuerte, sino que es normal que vayamos olvidando durante el tiempo algunas clases. Por decir, si ustedes se acuerdan, la clase de cuando estaban en prepromoción, una clase en todo un día, digamos. No se van a acordar por qué ha pasado esto, ¿no? Han empezado a olvidar información. Cosa que también les va a pasar en el futuro. ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes quieren realmente especializarse en algo, entonces realizar unos repasos, cosa que es más conveniente para algo tan fuerte como ya sea el cálculo o también aprender un otro idioma. Esta curva típica del olvido viene en diferentes presentaciones. Obviamente es algo que no nos dice. Es normal olvidarnos, pero la idea es que nosotros tenemos que aprovechar esa información y realizar los repasos adecuados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay diferentes repasos que se pueden hacer. Por ejemplo, acá tenemos el primer día, pueden repasar después de 2 días, 3 días y así sucesivamente. Una clase que les haya llamado la atención. Ok, después se tiene el primer repaso unas horas después. A veces hay personas que prefieren o tienen clases en la mañana o clases en la tarde y en la noche repasar una vez más y vuelve a recuperar el 100%. Después segundo repaso al día siguiente, a la semana, al mes y así sucesivamente. No es efectivo repasar todos los días lo mismo, sino es más efectivo repasar de tiempos un poco más prolongados para que no vayamos perdiendo información, recuperar el 100% de la información. En el caso de acá, digamos, puede llegar que vayamos a perder toda la información de una clase o de alguna materia que estemos llevando. Bien, eso es una pequeña observación para que ustedes
quieren aprender algo realmente, entonces necesariamente tienen que ir repasando, repasando constantemente. Y va a llegar a un punto donde no se van a olvidar. Ok, aquí hay otro detalle, que es la pirámide de aprendizaje, ¿no? Si nosotros, decir y hacer, como dicen, ¿no? Bueno, perdón, desde la parte de arriba. Si solamente están escuchando esta clase, ahorita ni siquiera me están prestando atención, solamente se van a acordar de esta clase un 5%. Solamente escuchar. Inclusive si ustedes están escuchando las noticias en la radio, solamente se les va a retener un 5% de toda la información que están escuchando. Si ustedes leen un libro, por decir, van a retener un 10% de la información. Esta información, como lo dice, es a las 2 semanas. Obviamente se van a acordar en ese instante casi el 100%, pero si solamente han leído una información, inclusive en el periódico, a las 2 semanas solamente se van a acordar un 10% de toda esa información. Pero si ustedes están visualizando como esto, que es un gráfico, se les va a retener por lo menos un 20%. Bien. Es algo bien. Bueno, retener un 20% de aquí a las 2 semanas. Pero si ustedes escuchan y ven cómo están haciendo el día de hoy, si están prestando atención, van a retener el 30%. O sea, una exposición, como en el caso de ahora, solamente van a retener el 30%. Si es decir y discutir, aquí es por decir, exacto, tener una conversación, un diálogo con lo que se quiere hacer con respecto a las diapositivas, entonces van a poder retener mayor información. O sea, si ustedes son más efectivos, es mejor aprovechar el tiempo en dialogar, en tener una conversación, en revisar, bueno, los procesos de estudiar, entonces van a poder retener un 50%. Pero si ustedes están haciendo, si ustedes hacen diapositivas, ustedes van a retener un 75% de información de lo que están haciendo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algún trabajo, están en un trabajo y lo que están haciendo, aprenden y retienen información un 75%. Acá es importante porque realmente todo lo que ustedes van a aprender, a veces uno aprende en la práctica, como dicen, ¿no? En la práctica vas a aprender. Eso sí es importante. Por eso hay personas que directamente entran a ciertos trabajos y lo hacen muy bien, porque a la vez están practicando lo que están haciendo. Y el último nivel sería decir y hacer. O sea, 90% de información yo voy a retener a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo no estoy de este lado. Yo estoy tratando de enseñarles a ustedes un poco de información. De lo cual, este 90% se podría decir que la persona que enseña retiene mayor información que la persona que escucha, que la persona está viendo solamente esta demostración. Esto, como les dije un poco, o bueno, si en algún momento no les he dicho, esta es una de las motivaciones que tengo con poder enseñar, porque quien saca más provecho para poder enseñar es el mismo docente. Ok, esto solamente es para conocimiento de ustedes, para que puedan realizar mejor una práctica o inclusive enseñar a sus compañeros. Bueno, era más fácil cuando estaba la clase reunida y todos, si alguien tenía duda, podía recurrir a uno de sus compañeros. Y cuando recurre a uno de sus compañeros, se podría decir que uno está en la posibilidad de enseñarle o no enseñarle. Pero lo más aconsejable, si ustedes saben algo, es mejor que corrijan a sus compañeros y enseñen a sus compañeros para que puedan sacar ustedes más provecho también. O sea, si ustedes no comparten, si ustedes no enseñan, entonces solamente, digamos, ustedes van reteniendo información, se van a olvidar al final. Pero si ustedes comparten esa información que tienen, van a retener inclusive un 90%
e inclusive un poco más de información. Cada vez les resulta un poco más fácil. Por decir, mis clases de hormigón armado, doy clases de hormigón armado. Las primeras clases me fueron difíciles, pero al final he podido analizar todo lo que he ido aprendiendo y todo lo que voy enseñando. Con respecto a eso, las primeras clases sí me fueron difíciles de enseñar por hormigón armado, pero ahora, actualmente, ya no necesito ningún material adicional para poder enseñar clases de hormigón armado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que puedo agarrar un marcador y puedo ya directamente enseñarles hormigón armado con respecto a todo lo que dice la norma, ¿no? Sin necesidad de estar revisando un libro o estar revisando así constantemente algo. Entonces, ese es el beneficio de dar las clases o enseñar a otras personas, que llega a un punto donde toda la información se te va a quedar en tu cabeza y lo único que tienes que recordar es cómo se hacían algunos pequeños detalles y después todo va a empezar a fluir al momento de una clase. Recomendación, compartan la información que es más beneficioso para ustedes. Ok, estas son las herramientas que vamos a utilizar. Una que es el Google Drive, que ya les dije que es prácticamente un almacenamiento y ustedes ya lo tienen en sus celulares, pero no tienen estas otras tres aplicaciones. La única de estas que vamos a utilizar es esta, la tercera. La primera se parece al Word, es documentos de Google, así se llama la aplicación, que es prácticamente el Word. Las hojas de cálculo de Google, que es prácticamente el Excel, y tenemos las presentaciones de Google. Estas presentaciones de Google, si ustedes empiezan a buscar en Google Play, la pueden descargar y les va a aparecer todos los diálogos que les faltaba. Por ejemplo, bueno, no les, en la aplicación no les va a salir todo esto, ¿no? Pero sí de alguna forma van a poder acceder a tener más herramientas, más diálogos para poder realizar. Se podría decir que es un PowerPoint para sus celulares, pero lo que nos permite es trabajar de una mejor forma. Bien. Y si ustedes trabajan con esta aplicación, les va a servir para que puedan realizar diapositivas, que es lo que les voy a pedir prácticamente. Permítanme un... Bien, continuemos. Ok. Les decía que esta aplicación ustedes la pueden acceder descargándose de la Play Store, presentaciones de Google, en la cual van a tener más herramientas de poder hacer. Para poder inclusive trabajar y poder visualizar desde su celular las diapositivas. Bueno, prácticamente ya pueden visualizar, pero no pueden interactuar de una mejor forma. Entonces, con esto se podría estar dando un poco de respuesta a lo que les voy a pedir. Les voy a pedir diapositivas de algunos temas específicos como tarea, o lo pueden hacer con PowerPoint. No me veo ningún inconveniente si trabajan con el PowerPoint o con presentaciones de Google. Con esas presentaciones de Google ustedes van a poder trabajar, inclusive se podría decir mejor y de alguna forma, incluso, si es que se puede, vamos a hacer trabajos grupales. O sea, no es necesario que ustedes se reúnan, no es necesario que ustedes eh, traten de hacer algo en forma presencial. Y se podría decir que es recomendable que ustedes vayan viendo esta herramienta tecnológica que nos va a permitir interactuar, bueno, más ahora que antes, ¿no? Esta herramienta ya existía hace mucho. Muchas personas podrían realizar diapositivas, inclusive pueden hacerlas desde su celular, echados en su cama, pueden estar realizando las diapositivas, su tarea, con la aplicación de presentaciones de Google. Bien.
Esto, de una forma, se podría decir que se podría decir que ya les anticipo que las tareas van a ser diapositivas. Diapositivas ya sean individuales o también grupales. Para lo cual lo vamos a ir revisando y vamos a ir viendo qué ventajas nos puede servir y cómo poder trabajar. Ustedes inclusive pueden entrar a YouTube y ver cómo se trabaja con esta herramienta. Yo la trabajo en la computadora, que es mucho más fácil. Puedo utilizar copiar, pegar, etcétera, para poder hacer diapositivas de una forma un poco más rápida. Ustedes, sí, bueno, el objetivo es de que ustedes interactúen, trabajen y tengamos ese diálogo de participación y comunicación. Bien, eh, lo bueno es que hay personas que están viendo las diapositivas directamente ahora. Ok, el objetivo, ahora sí, de la materia, eh, el objetivo de la materia es lograr, como nos dice acá, a ver, lograr una instrumentación básica descriptiva sobre la composición, propiedades y usos específicos de los materiales. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Es saber qué se compone, qué propiedades nosotros utilizamos y para qué vamos a emplear ese material. Ok, de los materiales de construcción tradicionales y nuevos en el uso generalizado de nuestro medio, teniendo como propósito fijo un reconocimiento y valoración de los mismos, la motivación práctica en pos del desarrollo tecnológico. Vamos a ver que no solamente existen propiedades mecánicas, físicas, químicas, sino también existen propiedades tecnológicas con respecto a diferentes materiales. Y como objetivos específicos para cumplir el objetivo general, cada uno de ustedes va a poder adquirir adecuadamente los conocimientos básicos sólidos de los materiales de construcción, estudiar e investigar la tecnología de los materiales, explicar correctamente los materiales en el campo de la construcción, o sea, vamos a conocer un poco más a profundidad, familiarizarnos el uso, bueno, el motivado y el uso y el manejo tanto como la tecnología de los materiales, conocer sus propiedades al ser un uso adecuado en la calidad y de dimensionamiento de los materiales de construcción, aprovechando sus propiedades. Ok, esto es muy exagerado, se podría decir. Dimensionamiento es cuando ya haces los diseños con respecto a hormigón armado, a estructuras metálicas. Todavía no nos vamos a meter a eso, sino les voy a, va a ser un poco exagerado meternos, pero si hay algo, se podría decir, si hay algo por donde entrar, si hay algo sencillo, siempre hay formas sencillas donde podemos investigar esto, todo esto, ¿no? Y corroborar si es un buen diseño o es un mal diseño. Si no, voy a incrementar un poco la bibliografía dependiendo del tema que estemos avanzando. Y si hay un dimensionamiento, si alguno tiene alguna duda, entonces no hay ningún inconveniente, vamos a poder responder también esas dudas. Ok. Eh, bueno, algo como práctica es, um, ¿qué haces para diseñar un edificio? Ok, esta vez sí les voy a solicitar eh, que habiliten un poco sus micrófonos para poder llenar esta tabla con los conocimientos que ustedes tienen. Díganme qué hacen para diseñar un edificio. Ah, ok. Bien.
vamos a ir finalizando esto. Sí, ya estamos finalizando. Ok, para hacer un edificio, a ver qué hora es, 32. 5 minutos más y Primero, terminamos. buenas noches. Adelante, Johnny. Lo primero, pues, ver el suelo, estudiar el terreno. Estudiar el suelo, ¿no? Ujú. Ya. Sí, bueno, aprovecharemos que estás con el micrófono. ¿Qué sigue, digamos? Mm, Ok, eso es bueno. O sea, realmente, si nosotros empezamos a analizar de poco a poco qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se plantea. Si nosotros analizamos construir algo tan grande que es un edificio, primero vamos a hacer un estudio de suelos, estudiar el suelo. Después se podría decir que están las cimentaciones, si es que ya está todo diseñado, ¿no? Cimentaciones, etcétera, ¿no? Cimentaciones, eh, eh, se podría decir zapatas, etcétera. Bueno, dentro de las cimentaciones están las zapatas, sobre cimientos, tenemos las columnas, toda la obra gruesa, ¿no? Columnas, vigas, la losa, las escaleras, etcétera, ¿no? Y pongamos al final la obra fina, por decir. Más o menos se va haciendo de esta parte algo un poco común eh, y algo repetitivo, se podría decir. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántos edificios vamos a diseñar, se podría decir que vamos a llegar hasta unos, no sé, 30 edificios, algo así, dependiendo de qué, dónde nos vamos a entrar, en dónde vamos a trabajar en nuestra etapa profesional, ¿no? Ok, pero aquí hay que tomar en cuenta que también entran diferentes profesionales. Entra el arquitecto, entra el ingeniero estructural. En este caso del suelo, ya existe una especialidad, que es el ingeniero geotecnista. También está el ingeniero sanitario. También está el ingeniero de gas, se podría decir, o el técnico en gas. Y es alguien que nos olvidamos. O sea, necesariamente necesitamos varios profesionales para poder construir. Nosotros no podemos construirlo fácilmente o decir que nosotros vamos a poder hacer todo. Entonces, necesitamos el arquitecto, necesitamos el ingeniero sanitario, estructural, eh, el, al técnico de gas, etcétera, etcétera. Necesitamos varios profesionales y en especial el geotecnista si es que es una construcción muy grande. O sea, se necesitan varios profesionales. Ok, ¿qué es lo que se hacía antes? Prácticamente lo que se hacía era copiar. Alguien construía un edificio y otra persona que sí tenía bastante dinero, no había normas, no existían normas y empezaron a copiar. Se copiaban las dimensiones de las columnas, etcétera, y empezaban a construir. No existía una norma. Aquí el primer rascacielos, prácticamente lo que eran copias de los edificios. Ya a partir de los 10 pisos ya eran rascacielos considerados los primeros edificios y eran copias prácticamente. Y se podría decir que muchas cosas en la historia ha sido prueba y error, por decir. Si el edificio no se caía, entonces era sostenible y prácticamente los demás empezaban a copiar. Lo mismo en las calles. En las calles empezaron a utilizar cemento y de esa forma tenían mejor, unas buenas calles. Ok, por último, lo que vamos a ver es el contenido de la materia, que es introducción a los materiales. Vamos a ver la siguiente clase, los áridos, cerámicos, bueno, prácticamente todas estas unidades les vamos a repasar de una forma tal vez superficial. Y el libro que les dije, Materiales para Ingeniería Civil, el libro base. Después está la guía ilustrada y el que se encuentra en inglés. Dentro del contenido lo vamos a ir apreciando y desglosando de una forma un poco mejor con respecto a la materia. Ok, entonces vamos a terminar la clase y vamos a considerar el horario
cuándo van a ser las clases. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Si tienen alguna duda entonces no dude en decirla, por decir.